¿Qué es la presión? La presión de un fluido es la magnitud física que expresa la fuerza ejercida por un cuerpo sobre la unidad de superficie. Su unidad de medida, según el Sistema Internacional de Unidades, es el pascal. Existen varios tipos de presión, como es la presión atmosférica, que es la fuerza que ejerce la atmósfera sobre todos los puntos de la superficie terrestre. La presión hidrostática, que es la presión ejercida por la atmósfera sumada a la presión del agua. La presión sanguínea, que es la fuerza ejercida por la sangre circulante sobre las paredes de los vasos sanguíneos. La presión osmótica, que es la fuerza ejercida por una sustancia disuelta en virtud del movimiento de las moléculas. ¿Qué es el buceo? El buceo es el acto por medio del cual el hombre entra al mar, un lago o un río o cualquier superficie con aguas con el fin de desarrollar alguna actividad deportiva, comercial o de investigación científica o militar. Presión absoluta en el buceo. Cuando nos metemos bajo el agua, experimentamos un aumento de presión, la correspondiente al peso del agua que hay sobre nosotros. Cada vez mayor, cuanta más profundidad alcancemos a esta presión hidrostática, se sumará la presión del aire sobre la superficie del agua. Podemos decir que por cada 10 metros de profundidad que el buceador desciende, la presión a que está sometida aumenta una atmósfera. Por lo anterior podemos decir que presión absoluta es igual a presión hidrostática más presión atmosférica. Y sustituyendo los términos por sus valores, hallamos la relación entre profundidad y presión, que presión absoluta es igual a profundidad entre 10 más 1. Presión hidrostática en el buceo. A diferencia de cuando permanecemos en la superficie terrestre, a la práctica de buceo y a medida que nos vamos sumergiendo, se produce un aumento de la presión debido al volumen del agua que va cayendo sobre nosotros. A esa presión hidrostática se sumará la presión del aire sobre la superficie del agua. Esta presión afecta al organismo y supone uno de los riesgos más importantes a tener en cuenta en las inmersiones, pues puede provocar el buceador un síndrome de descompresión o enfermedad. Presión atmosférica. A medida que alguien se sumerge debajo del agua, aumenta la presión atmosférica que experimenta esa persona. Esto se remarca en el primer ingreso al agua, ya que en el descenso de 10 metros alcanzan 2 atmósferas. La presión atmosférica en tus oídos. En el buceo, la presión atmosférica se experimenta en los espacios de aire en el cuerpo, como los oídos, pulmones y senos paranasales. Esta sensación puede producir intensas molestias, por lo que los cursos de buceo se incluyen técnicas para evitarlas y sumergirse con seguridad, y así conocer más a fondo las atmósferas del buceo. Presión atmosférica en los pulmones. Se trata de la densidad del aire. A medida que un buzo se sumerge, el volumen de aire en sus pulmones y en los tanques de oxígeno se reduce a causa de la presión atmosférica. Por ende, al momento de ascender, el volumen de aire en los pulmones aumentará cada vez más mientras más cerca se encuentre cerca de la superficie. Es importante conocer este tipo de atmósferas en el buceo, ya que debido a este fenómeno físico, todos los buzos entrenados aprenden y que deben ascender a la superficie lentamente. Problemas de profundidad. Existen varios problemas que causa descender al agua, pero los principales son dos. La primera es la narcosis y la segunda es la intoxicación por dióxido de carbono. Narcosis del buceador. Esta intoxicación se produce gracias a la presión que existe del nitrógeno presente en el agua, por lo que también se conoce como narcosis nitrogenada. Los principales síntomas son la pérdida del pensamiento abstracto complejo, incapacidad para la multiatención, el aumento de la confianza en sí mismo e incluso puede aparecer somnolencia y alucinaciones. Intoxicación por dióxido de carbono. Es causado porque el buzo respira demasiado corto y no le da tiempo de eliminarlo, ya que el aire comprimido en las profundidades es más denso y requiere un mayor esfuerzo.
Los niveles altos de dióxido de carbono pueden causar los siguientes síntomas: dolor de cabeza, dificultad respiratoria, náuseas, vómitos, y también puede producir pérdida del conocimiento. Problemas de ascenso. Estos problemas se encuentran asociados a la ley de Boyle-Marriott, que solo es aplicable en los gases. Esta ley nos menciona que si un gas tiene temperatura constante, su volumen es inversamente proporcional a la presión. Es decir, si se comprime un gas hasta la mitad de su volumen, se duplica la presión. De esta forma, cuando un buceador desciende a 10 metros de profundidad, el volumen de los pulmones desciende a la mitad, y así ocurre proporcionalmente en función a la profundidad de inmersión. Cada vez que el buceador respira aire de la bomba, a mayor presión que se ocupa, menos volumen. Esto no es problemático mientras se desciende, pero sí lo es cuando genera el ascenso. En este momento es necesario realizar varias paradas en diferentes zonas de profundidad para que el aire, al violar a alta presión, vaya aumentando progresivamente de volumen. Entre los problemas de ascenso encontramos la aeroembolia, el neumotórax y el efisema mediastínico. Ahora hablaremos de la presión osmótica y su relación con los problemas del ascenso. Para iniciar, definiremos qué es presión osmótica. La presión osmótica es la presión necesaria para impedir el flujo de disolvente dentro de la disolución a través de una barrera semipermeable. La presión osmótica es una propiedad coligativa y su dependencia de la concentración viene dada por la ecuación pi es igual a mR por T, donde pi es la presión osmótica, m la molaridad de la disolución, que es importante no confundir con molaridad, R la constante de los gases y T la temperatura en kelvins. El efecto de la presión osmótica y los problemas de descenso, ¿cómo se relacionan? Pues bueno, teniendo en cuenta que el agua de mar es de mayor presión osmótica que la sangre, el líquido pasa de la sangre a la cavidad alveolar. Esto origina hemoconcentración y un edema pulmonar. Se puede apreciar hipovolemia y según la cantidad de líquido aspirado. En el caso de los pacientes que se ahogan, se ha comprobado que si se produce laringoespasmo, este mantiene los pulmones secos. Una complicación muy grave de este procedimiento es la aspiración de un contenido gástrico. Como se ve, ahora aparecen los alvéolos llenos de agua. La ley de Henry es una disolución de un gas a diferentes presiones. Cuando una temperatura constante, un gas entra en contacto con un líquido, se disuelve en él hasta el momento de la presión exterior e interior alcancen el punto de equilibrio. Sin embargo, si no hemos respetado las paradas y hemos ascendido a demasiada velocidad, las moléculas de gas se liberarán de forma brusca. Esto puede provocarnos una enfermedad descompresiva y ocasionarnos graves daños o incluso la muerte. Bueno, entonces le doy muchas gracias por su atención y que pase un bonito día.